Buena gente, bienvenidos nuevamente al canal. Hoy les traigo la segunda parte de Cyber Marionette J. Así que sin mucho más que decir, empezamos. Continuando con lo que pasó anteriormente, en este nuevo capítulo el Shogun está más recuperado, aunque en silla de ruedas. El Shogun le dice a su mano derecha, Hikoto, que tiene que ir a festejar el año nuevo como recompensa por todos los esfuerzos que dio mientras el Shogun no estaba disponible. Hikoto claramente se niega porque considera que Fausto podría atacar en cualquier momento, pero el Shogun le insiste y le dice que Baiko y Tamasaguro iban a hacerse cargo. Después de esto vemos el día a día nuevamente de Otaru y las Cyber Marionette. Pronto llegan los vecinos a decirle a Otaru que va a haber una competencia de marionetas. Esto lo estaba escuchando el nuevo líder de las marionetas enemigas, Godel. Este les dice a las marionetas que van a tener que competir porque es importante que para poder vencer a las fuerzas de japonés hay que superar el poder de las marionetas de Otaru. De esta manera comienzan diversas competencias. Cuando se encontraban en la última prueba, las Sabers descubre que la competencia siempre fue contra las de Garland. Cuando son descubiertas, Godel les dice que se retiren, pero antes de poder retirarse, las Sabers de Otaru las vencen. Continuando con la competencia, solamente ellas tres. En el siguiente capítulo nos muestran un recuerdo que es pasado de clon en clon, del Shogun. En este recuerdo se encontraban los sobrevivientes de la Mesopotamia cuando apenas estaban iniciando el viaje saliendo de la Tierra. Estos llevaban los nombres de los líderes actuales y nos presentan también una mujer, la doctora Lorelei, quien es la que aparece en la pintura que llegó a ver Otaru al inicio de la serie. Después de esto, en el capítulo, Otaru y las Sabers van a comprar para hacer comida. En el camino se encuentran un perro que está por ser atropellado, así que Otaru lo salva. Él se enoja con sus Sabers por no haber reaccionado y Zarzamora dice que es más importante para ellas la comida que necesitaba Otaru que una vida. Explica que las Sabers fueron hechas para eso, para complacer los deseos del humano con el que conectan, y que era mucho más importante el deseo de Otaru de tener un almuerzo que un cachorro. Otaru se entristece por la forma de razonar de las Sabers, pero pronto esa charla es interrumpida por Baiko y Tamasagura, quienes le dicen que el Shogun necesita hablar con él y lo cita justamente en el museo del primer capítulo, en el que Otaru había encontrado a Lima. Ahí el Shogun les muestra a las Sabers el cuadro de Lorelei, y se dan cuenta que Lorelei tiene físicamente todos los rasgos combinados de Lima, Cereza y Zarzamora. Ellas se ponen celosas y Otaru se enoja, así que ellas salen afuera. Mientras tanto, el Shogun le explica a Otaru que así fueron diseñadas las Sabers. Otaru le pregunta si los circuitos vírgenes no deberían darles verdaderas emociones, y el Shogun le dice sabrá la respuesta a eso a su tiempo, y lo guía a un lugar que Otaru no había visto, una computadora que mide el nivel de maduración de los circuitos vírgenes. Por lo tanto, las Sabers, a medida que van teniendo experiencias, maduran, como una persona real. En paralelo, Fausto recibe la notificación del Dr. Hess de que ya entregaron el mensaje para pedir que Godel y las Sabers vuelvan a la base de Garland y que todo marcha como planeó. Otaru le pregunta al Shogun por qué las tres marionetas conectaron con él, y el Shogun le dice que él y las marionetas son la esperanza de todo Terra 2, ya que cuando las marionetas maduren, las mujeres van a poder ser restauradas en ese mundo. Pronto, a pesar de que las marionetas de Otaru están afuera, como están distraídas peleando entre ellas, alguien logra poner bombas y hacer explotar el museo. Las Sabers logran salvar a Otaru y al Shogun, pero aunque las Sabers se esfuerzan, igual se pierde el único recuerdo que había de Lorelei. A continuación nos muestran que Lima está ayudando a un leñador, y el leñador atrapa a una ardilla. Lima le pregunta qué va a hacer con esa ardilla, y le dice que la va a comer. Ella le pregunta si sabe rico y el leñador le dice que no. Entonces ella le pregunta si se la puede quedar y el leñador se la da sin ningún problema. Al llegar a la casa de Otaru, ella le explica que quiere cuidar de la ardilla.
Otaru le explica que es difícil cuidar de un ser vivo, pero que igual le permite tenerlo. Durante ese día, Lima lo pasa realmente feliz cuidando a ese animal, pero al día siguiente todos se encontraron con problemas hechos por la ardilla. Revistas carcomidas, pósters de Otaru carcomidos, condimentos y comida tirada por el suelo. Incluso el trabajo de Otaru estaba arruinado, quien trabaja haciendo sombrillas. Así que piden que la ardilla se vaya, sin embargo Lima la esconde en la casa. Al día siguiente Lima la va a buscar y la ardilla ya no se mueve. Pide ayuda porque cree que la pueden reparar, pero le explican que no se puede, que los seres vivos pasan por este proceso. Pero de repente la ardilla mueve una oreja, así que se dan cuenta que realmente sí estaba viva. Así que buscan distintos doctores que puedan ayudar a la ardilla. Les cuesta conseguir a alguien que ayude, pero lo hacen y la ardilla se recupera. Debido a esto, Lima decide soltar a la ardilla finalmente a la naturaleza, ya que el doctor le dijo que quizás se enfermó por estar lejos de su medio ambiente. Al final la dejan y Otaru le dice a Lima que está orgulloso de ella por lo que hizo y cómo actuó. Entonces de repente a Lima le cae una lágrima y por primera vez llora. A su vez, series de zarzamora también reflexionan sobre el hecho de que los seres vivos pueden dejar de existir. Después de esta pequeña aventura nos muestran un flashback de cuando Fausto es despertado de la máquina de clonación siendo un niño y donde le presentan por primera vez a Tigresa. Nos muestran a Fausto hablando con Gödel en la actualidad, donde Gödel dice que las Sabers, al tener circuitos vírgenes, tienen emociones y por consiguiente son inútiles, cosa a lo que Fausto parece estar de acuerdo. A esto lo estaba escuchando Tigresa desde detrás de una pared, quien al escucharlos se retira. Sin embargo, Gödel y Fausto escucharon los pasos y sonríen al saber que ella estaba escuchando. Una vez afuera, Tigresa recuerda cómo cuidaba a Fausto siendo niño y cómo se divertían jugando. Pero en el mismo recuerdo muestran que en un momento mientras jugaban llega el anterior Fausto, quien golpea a Tigresa porque considera tonto como juega con el nuevo Fausto. Al par de años, quizás entrando en su adolescencia, usan una máquina para darle los recuerdos del Fausto original, algo que parece ser un proceso sumamente doloroso, pero después de esto deja de ser el niño feliz que era. Nuevamente en la actualidad, pronto Gödel llega junto a Panta y Lince a donde está Tigresa y les dice que Fausto les va a dar una última oportunidad. Por su parte, Otaru preparó comida para que Lima fuera a visitar al Shogun, y mientras el Shogun y Lima estaban comiendo sucede un temblor. Mientras Lima iba a mostrarle los juegos artificiales que había comprado, entra Hikoto a avisar al Shogun que detectaron un objeto muy grande viajando bajo tierra hacia Japanés. Lo más rápido posible se juntan las Sabers junto a Otaru y van a ver qué es lo que pasó en el lugar donde se percibió el epicentro del temblor, pero cuando llegan las mediciones se detienen y desaparecen. Así que por si acaso se quedan en el lugar comiendo por si vuelve a pasar algo. De repente una máquina gigante surge del suelo para enfrentar a Otaru y compañía, pero en paralelo nos muestran que las Sabers de Garland llegaron a donde está el Shogun. Hikoto llama a las Sabers guerreras llamadas Flores de Naranjo para defenderlos, pero no sirven. Otaru y compañía ven que el robot gigante se detiene como si se hubiera apagado. De repente ven que desde el palacio salen fuegos artificiales. Nuestros héroes vuelven y encuentran a Hikoto muerto y el Shogun agonizante. Este le pregunta a Lima si le gustaron los cohetes y después muere. Apenas sucede esto, el robot gigante se convierte en una esfera flotante con antenas. Cereza detecta concentración de plasma y llegan a la conclusión de que puede ser una bomba, aunque realmente al final la esfera por el momento no hace nada, solo se mueve junto a la armada de Garland hacia Japanés. Las personas comienzan una evacuación, pero Otaru decide que él sí va a defender la ciudad y las Sabers lo siguen. Otaru es el primero en llegar al techo del lugar para ver qué puede hacer contra la esfera, pero las Sabers de Garland aparecen para atacarlo.
Al mismo tiempo aparecen las Sabers de Hotaru y están por comenzar a luchar, pero el cielo de Japanés se nubla y comienza a haber rayos. Hotaru se preocupa y, recordando lo que pasó en el capítulo del Hotel de la Cueva, donde las Sabers se enfermaron a causa de la tormenta de plasma, les dice que no es bueno para ellas que estén ahí y que es mejor refugiarse. Las Sabers enemigas no le permiten retirarse y ven que a las antenas de la esfera le caen rayos, pero no le hacen nada. De repente cae un rayo directo a Tigresa, tan poderoso que incluso destruye casi todo el techo y deja heridos a todos, incluyendo a Hotaru. Tigresa sobrevive e intenta darle un último golpe a Lima, quien no reacciona, así que Hotaru, como puede, se acerca a Lima para defenderla y le dice a Tigresa que no siga, no va a ganar, y él no va a permitirse perder a alguien importante otra vez. Estas palabras activan el recuerdo de Tigresa sobre el joven Fausto antes de recibir los recuerdos, y dice que ella no tiene opción. Hace esto también por el amor de Fausto. De repente aparecen Baiko y Tamasagura para pelear con las Sabers de Garland, pero cuando hablan tienen las voces de Hikoto y el Shogun. Resulta que como medida preventiva, en caso de que a ellos les pasara algo, se iniciaba un protocolo en el que le cargaban la mente de ellos dos a los cuerpos de estas Sabers. Por eso no aparecieron para defenderlos en el ataque de las villanas. Así que le dicen a Hotaru que vayan al patio del castillo y tienen que activar algo, aunque no les dice qué es. La esfera empieza a atacar la ciudad con rayos que salen de sus antenas. Finalmente nuestros héroes llegan y logran activar lo que había en la pared y resulta que sale un robot gigante para defender la ciudad. Este robot lanza a sus brazos cohete y logra empujar la esfera fuera del pueblo, justo donde todavía había armadas de Garland, haciendo explotar todo y venciendo al ejército fuera de la ciudad. En el siguiente capítulo nos muestran que las tres Sabers enemigas son exiliadas de Garland, aunque Godel quiere vigilarlas de cerca para ver si cualquier movimiento que hagan por su cuenta les puede ser favorable a ellos. Por su parte, el Shogun y Hikoto explican a los empleados del palacio lo que ya sabemos: pasaron una copia de sus mentes a las Sabers guardianas y al parecer todavía no van a elegir un sucesor del Shogun, pero saben que se acerca una nueva era y llegado ese momento sí van a necesitar un nuevo Shogun. Nuestros héroes se encuentran ayudando a la ciudad a ser reconstruida, pero en medio de este problema las marionetas de Hotaru comienzan a mostrar signos de desgaste y necesitan ser reparadas. En paralelo nos muestran que a las Sabers enemigas les dijeron que la única manera de que Fausto las vuelva a recibir es quitándoles los circuitos vírgenes a las Sabers de Hotaru. Por su parte nos muestran que Hotaru lleva a sus Sabers al laboratorio bajo tierra que había bajo el suelo del antiguo museo. Si bien el museo y las máquinas superficiales quedaron hechos cenizas, el laboratorio bajo tierra no tuvo ningún problema. Luego de esto nos muestran el puesto fronterizo sur de Japanés completamente masacrado, donde alguien está intentando comunicarse con esa base, pero claramente nadie responde. Ahí se encuentran las Sabers enemigas que tienen poca energía en su sistema debido a las heridas sufridas, así que le roban baterías a las marionetas de guerra de Japanés. Pronto son descubiertas por Baiko y Tamasagura, pero las villanas escapan. Estas, simplemente huyendo, terminan justamente en las ruinas del museo, justo cuando las Sabers de Hotaru ya estaban reparadas, y Lima justo estaba saliendo de las instalaciones. Comienzan una lucha, pero las villanas están muy débiles. Al estar averiadas, por más que hayan conseguido baterías nuevas, siguen perdiendo energía. Lima se da cuenta de la tristeza que siente Tigresa, así que intenta convencerla de detenerse, pero Tigresa intenta atacar de todos modos. Zarzamora se interpone y es casi empujada hacia un hierro retorcido y sobresaliente. Lima ayuda a Zarzamora y la que cae sobre el hierro es Tigresa. Queda muy mal herida y finalmente se termina apagando, y su circuito virgen da un último latido. Nuestras Sabers ven que el mismo amor que las lleva a proteger a Hotaru es el mismo que le causa sufrimiento a las Sabers de Garland. Lima huye por el horror que acaba de presenciar y es encontrada por el profesor de artes marciales de Hotaru. Lima le explica su dolor al profesor y este le dice que hay una forma de terminar con ese sufrimiento.
Después de esto nos muestran que Hotaru encuentra a Lima tirada en el suelo y no tiene más su circuito virgen. Todos en el pueblo comienzan una búsqueda por el corazón de Lima, incluyendo el dojo donde practica Hotaru. Nuestro héroe quiere también buscar el corazón de Lima, pero todos le dicen que no, que se quede con el cuerpo de Lima mientras ellos buscan. Por su lado, Fausto recibe la noticia de un tal Rubens que le dice que consiguió el circuito virgen y nos revelan que este tal Rubens es el profesor Obichi, el profesor de artes marciales de Hotaru. A continuación nos muestran cómo se encuentra Lima en el interior de lo que sería su propia mente, o más bien dentro del circuito virgen, donde es atormentada por las emociones de lo que pasó con Tigresa. Pero de repente escucha una voz que le pregunta si duele lo que siente, y después le pregunta si le gustaría volver a su cuerpo, pero dice que no quiere regresar. En un flashback nos muestran el pasado de Obichi, donde se encontró una androide en artículos usados, de la cual se enamoró, pero la sociedad no aceptaba esa unión, así que fueron expulsados de Japanés. De ese modo llegó a Garland y al cruzarse con Fausto vio a sus marionetas y vio a Tigresa sonreír, algo que le impactó, y él quería eso para su amada, que fuera más real. Así que se unió a las filas de Fausto para un día conseguir un circuito virgen. Y ahora el circuito de Lima podía darle vida realmente a su marioneta. Volviendo a Lima, ella sigue hablando con esa voz y le dice que ella quiere sonreír siempre, no quiere sentir tristeza. Pronto se revela que esa voz que escucha es Lorelei, quien le explica que tener un corazón implica todas esas emociones, tanto buenas como malas, y que si su circuito virgen sigue separado del cuerpo, claro, no va a sentir tristeza, pero tampoco va a poder volver a ver a Hotaru. A cambio de no tener dolor, pierde los vínculos forjados con su entorno. Obichi comienza a configurar el circuito virgen para usarlo en su amada, y cuando el circuito es activado, Cereza y Zarzamora logran percibir esa activación. Pronto Lima, desde donde se encuentra, ve que Hotaru está sufriendo por perderla, así que Lima al final decide volver. Cereza y Zarzamora llegan a tiempo antes de que Obichi borre la memoria de Lima. Este dice que si intentan algo, él va a destruir el circuito de Lima, así que se retira. Pero en el camino se encuentra con Hotaru, y ahí Obichi le muestra su ropa de Garland. Hotaru le pregunta por qué lo hizo. Obichi le dice, ¿las marionetas son máquinas o muñecas? No, aunque no puedan sonreír tienen vida, y que necesita el circuito para su amada. Hotaru dice que sabe cómo se siente, pero no puede permitirlo, así que Obichi le pide a su marioneta que se lleve el circuito. Pero cuando se estaba yendo, una androide espía de Garland la ataca, y después está por dispararle a Obichi, y Zarzamora destruye al espía. Obichi se entristece y llora por la pérdida de su amada, así que le devuelve el corazón de Lima a Hotaru. Hotaru vuelve a colocar el circuito y Lima llora por verlo otra vez, prometiendo nunca volver a dejarlo, y Obichi por su parte se retira con su marioneta. En otro capítulo nos dicen que Rubens, es decir Obichi, les dejó su computadora con los datos de Lima a Garland antes de retirarse, así que el Dr. Hess, Godel y Fausto lo revisan y dicen que Lima está al 92% de maduración. Así que Fausto le pide a Godel que termine el proyecto Leopardo. Después nos muestran que nuestros héroes se están yendo de día de campo y Lima vuelve a escuchar la voz de Lorelei que la llama. Por otro lado, a Hotaru le piden que vaya a buscar cosas que se olvidaron. Cuando lo busca ve que son platos lo que faltó y pide que le enseñen cómo se hacen los platos, mientras el resto buscan encargarse de la comida. En el lugar le explican que usan un horno que aprovecha la energía de plasma recibida de las nubes. En paralelo, Baiko y Tamasagura están en una misión de infiltradas y presencian el nuevo experimento de Garland con el que pueden controlar el clima. En este caso es un difusor de nubes. Con este éxito dice Hess que ya todo está preparado para llevar a cabo sus planes. Esta difusión hizo que el clima esté muy variable en japonés. Después nos muestran que, al parecer, el plan que tiene Fausto es de encontrar a Lorelei. Si bien no se nos explica qué pasó exactamente, en un flashback vemos que ella está en otro lugar y le dice a Fausto que lo va a esperar. Este problema con el difusor de nube es que
es que hace que el plasma se vuelva irregular y el horno se destruye, aunque los elementos que estaban haciendo Hotaru logran completarse. Cuando vuelve al lugar con sus amigos, les regala tazas a sus Sabers, aunque el de Lima queda deforme. En este momento Lima escucha la voz de Lorelei otra vez, que le pregunta si es feliz, y Lima confirma que sí. Después de esto nos muestran que Hess creó una nueva marioneta, la más peligrosa según dicen, llamada Leopardo. La activan y le piden traer los 3 circuitos vírgenes. A continuación tenemos un nuevo flashback del primer Fausto con Lorelei, en el que ven alejarse el planeta Tierra y Fausto dice que desde la distancia la devastación del planeta parece irreal. Entonces le regala una maceta con rosas a Lorelei y ella le dice que le gustaría llevar esa planta a la nueva Tierra. Por su parte, Hotaru y compañía son contactados por Baiko para ir al palacio. Una vez en el lugar, le presentan a Hotaru el presidente Joy de Nueva Texas, a Wong, gobernante de Xinjiang, al emperador Bilai de Romana y al emperador Alec de Petersburg. Todos se reunieron por la invasión de Fausto a Petersburg y por los constantes ataques que recibe Japanés. Todos tienen miedo de que si Japanés cae, los siguientes sean ellos, por lo que deciden que se van a unir, y como Hotaru y las marionetas ya estuvieron en Garland, quieren darle la misión a él. Y la misión es terminar con Fausto. Dicen que ellos van a dar la advertencia a Fausto para que detenga esta guerra, pero saben que lo más probable es que no lo detenga, y no ven otra salida que terminar con Fausto. Hotaru no acepta eso, porque aunque quiere detener a Fausto, matarlo no lo ve como una opción. De repente desde el techo entra Leopardo. Baiko y Tamasagura intentan hacerle frente, pero no sirve de nada. Nuestros héroes salen afuera y Lima intenta hacerle frente, pero escucha la voz de Lorelei que dice que no enfrente a Leopardo. Zarzamora también es fácilmente derrotada. En otro pequeño flashback muestran que Lorelei le pide a Fausto la creación de los circuitos vírgenes y le dice que así es como ella va a poder salvarse, y Fausto le dice lo que ya vimos antes, que va a ir por ella y que le dice que aunque tarde 1.000.000 de años lo va a estar esperando. Lima logra colgarse de la espalda de la bestia y entre todas aprovechan para golpear al monstruo, pero no le hacen nada. Ambas 3 son atrapadas y aplastadas, pero Hotaru se esfuerza en intentar atacar, pero no puede. Este peligro activa algo en los circuitos de las Sabers y nos muestran que los restos de la nave Mesopotamia siguen orbitando este planeta. Por alguna razón, partes de la nave se activan y de ella cae un dispositivo a la Tierra. Y después la nave lanza un rayo hacia ese dispositivo. Y esto crea un pulso electromagnético que afecta a las Sabers, a Leopardo y hasta incluso a la espada de Hotaru. Todos caen al suelo y cuando Hotaru va con Lima le dice que algo sucedió en la Mesopotamia. A continuación nos muestran otro flashback más, donde muestran que Lorelei creó una inteligencia artificial para la nave. Pero como la inteligencia era inestable, decidió usar los patrones de la personalidad justamente de ella, de Lorelei, dividido en 3 partes para mantener un mejor control, aunque todavía no estaba terminado de configurar. Seguido a esto nos muestran que Fausto va a investigar dónde cayó el dispositivo y casi es herido por otro rayo, pero las Sabers lo salvan. Él les pregunta por qué volvieron y dónde está Tigresa. Ellas solo le muestran una expresión y él solo muestra desprecio hacia sus Sabers, incluyendo hacia Tigresa. Panta lo confronta diciéndole que Tigresa murió por él, pero Fausto le dice que ellas son solamente herramientas y le dispara en un hombro y le dice que se vayan y no vuelvan nunca. Pronto muestran que aunque las Sabers de Hotaru y Leopardo cayeron por el pulso electromagnético, en realidad no resultaron dañados y Leopardo nuevamente está peleando. Cuando las Sabers ven que solo las sigue a ellas, deciden hacer que el monstruo se aleje de la ciudad. Al mismo tiempo muestran que en japonés cayeron más dispositivos y los rayos que caen están destruyendo todo. Así que Hotaru ayuda a la gente de la ciudad. Por su parte las Sabers intentan hacer explotar a Leopardo, pero no logran su destrucción completa, quedando como una especie de Terminator. El monstruo las busca, pero al no encontrarlas imita la voz de Hotaru y Cereza cae en la trampa. Así que Zarzamora y Lima deciden enfrentar al monstruo sin esconderse.
En paralelo, Gödel llama a Fausto y le dice que el pueblo de Garland dio un golpe de estado debido a un rayo que cayó y destruyó la computadora central, por lo que aprovecharon para dar el golpe, lo que confirma que la Mesopotamia está atacando a distintos lugares y no solamente japonés. Por su parte, Zarzamora empuja a Lima y cierra la compuerta buscando sacrificarse para detener a Leopardo, sin embargo es en vano. También le roban su circuito y el monstruo sale fácilmente del lugar. La lucha se pone difícil y justo en este lugar estaban pasando Lince y Panta y ven la lucha que está dando Lima, impulsada por el deseo de proteger a Hotaru. Al final Hotaru logra volver a colocar los circuitos en las Sabers y ahora las tres nuevamente están juntas. Al mismo tiempo que Leopardo es derrotado, el pueblo de Garland se hace con el control de la ciudad. Lince y Panta vuelven con Fausto, que todavía se encontraba cerca de Japanés, una vez más para decirle que se detenga, que termine con toda esta destrucción. Fausto les dice que si no van a seguir sus órdenes entonces van a morir, y las Sabers dicen que ese sería un gran honor. La mano de Fausto tiembla. Hotaru le dice que no es momento de luchar entre ellos. Los rayos seguro también estaban cayendo en Garland, pero Fausto no hace caso. La Mesopotamia lanza un dispositivo que cae cerca de donde estaban ellos. Hotaru y el resto huyen, pero Fausto y las Sabers no. Al mismo tiempo que se dan estos ataques desde la Mesopotamia, se nos muestra que Lorelei está en algún tipo de criostasis, en la que es consciente de lo que sucede aunque su cuerpo esté dormido. Al final las Sabers sí salvaron a Fausto. Baiko y Tamasagura se acercan a Fausto, al igual que el resto del grupo, y les dicen que ellos tienen una nave que estuvieron construyendo, pero que no tienen el poder para vencer la gravedad y que necesitan la tecnología de Fausto para hacerla funcionar y llegar a la Mesopotamia. Fausto dice que no le importa lo que le pase a este planeta. Hotaru lo cuestiona brutalmente, pero Fausto dice que lo que el Shogun quería, tanto como él, era quedarse con Lorelei. Hotaru pregunta si Lorelei no había muerto. Tamasagura, teniendo la memoria del Shogun, explica que hace 300 años lo que pasó es que la inteligencia artificial se rebeló contra sus tripulantes y tomó de rehén a Lorelei, y le explican que Lorelei todavía está viva, tal como vimos en Criostasis. De repente aparece Tigresa hablando como lo hacía cuando Fausto era un niño. Lince explica que el circuito virgen de Tigresa quedó destruido por la batalla. Ahora es apenas una máquina con unos pocos recuerdos. Tigresa tiene conectados unos cables a su espalda, pero cuando se acerca completamente a Fausto, los cables se desconectan por completo y Tigresa se apaga nuevamente cayendo en los brazos de Fausto. Debido a esto, pide que lo dejen solo con Hotaru. Ahí le explica a Fausto que él y Ieyasu fueron los que crearon los circuitos vírgenes, que representaban la inocencia, la virtud y la maternidad. Cuando lograran la madurez, podrían combinarse para formar una sola personalidad, la de Lorelei. La idea era que pudieran tomar el lugar de prisionera de la Lorelei verdadera junto a la inteligencia artificial, pero la Mesopotamia se dio cuenta del plan. Por eso los atacó hace 300 años y por eso los está volviendo a atacar ahora. Fausto le dice que sus Sabers nunca maduraron, pero las de Hotaru sí. Y si logran reemplazar las Sabers en la Mesopotamia, van a poder liberar a Lorelei. También le dice que aunque la cámara criogénica mantiene bien a Lorelei, sigue siendo humana y va a envejecer. Lento, pero lo va a hacer. Y cree que posiblemente la inteligencia artificial de la Mesopotamia también sea consciente de eso, y puede haber una posibilidad que por esa razón pueda aceptar los circuitos como reemplazo. Sin embargo, esto es algo que Hotaru se niega a aceptar. Aún así le dice Fausto que sí le va a prestar su tecnología, pero inevitablemente Hotaru va a tener que hacer el sacrificio. Pronto ven que se incendian las casas, entre ellas las de Hotaru. Lima entra y rescata las tazas. Hotaru le dice que no haga esas tonterías de arriesgarse. Hanagata se encuentra a su hermanito y le dice a Hotaru que quiere que su hermano tenga una vida y un futuro. Así que las Sabers deciden que van a viajar en la nave de Japanés hacia Mesopotamia para salvar Terra 2. Hotaru quiere ir solo, decide que las Sabers no tienen que seguirlo. Él va a vencer a la Mesopotamia y traer de vuelta a Lorelei. Con él van Baiko y Tamasagura, pero antes de despegar, Fausto le pide a Lince que ella vaya con Hotaru, y por primera vez le muestra cariño a la Saber, y Fausto le dice: no te atrevas a morir.
Al final, estando en pleno viaje, aparecen las Sabers de Hotaru y Tamasagura dice que ella las trajo y las Sabers dicen que habían prometido estar toda la vida juntos. Lince dice que van a llegar misiles, así que Hotaru se prepara en un asiento para que lo suban y pueda dispararle a los misiles, pero cuando le pide que lo suban, que lo levanten, Baiko activa la eyección para que Hotaru quede fuera de la misión y solo las Sabers cumplan con este objetivo. La Mesopotamia los ataca, pero logran abordar la nave. Incluso en el interior de la nave hay sistemas que atacan a nuestras Sabers, pero las Sabers llenas de júbilo enfrentan estas armas. Lince se pregunta cómo pueden ser felices si van hacia una inminente muerte. En un flashback nos muestran que Lima habla con Hotaru mirando las montañas y le pregunta qué es la felicidad. Y Hotaru dice que la felicidad es pensar que es maravilloso estar vivo. Las Sabers van corriendo y las toma por sorpresa una máquina, pero Baiko y Tamasagura se interponen y se sacrifican para que el resto pueda avanzar. Cuando llegan a la máquina central, colocan sus circuitos vírgenes en la computadora, así es como se libera la verdadera Lorelei. Y a continuación de esto nos muestran que la Mesopotamia finalmente es destruida. Nos muestran que tiempo después se creó la escuela primaria Hotaru, donde Hanagata está enseñando a los niños que pronto van a poder usar las células madre de Lorelei para restaurar a la mujer en Terra 2. Pronto aparece Hotaru y le dicen que van a inaugurar un nuevo museo de los pioneros de Terra 2, donde estaba el anterior. Ahí están todos presentes, incluyendo Lince totalmente encubierta intentando pasar desapercibida. Al evento lo auspicia Lorelei misma, quien dice que los clones están madurando correctamente y que todo va a restaurarse pronto. Pero que no hay que olvidar el rol que tuvieron las marionetas en general en este mundo, en el que no había mujeres, tuvieron que actuar como madres, amigas, incluso como amantes, que fueron las marionetas quienes estuvieron para cuidar y apoyar a los humanos. En paralelo nos muestran que Fausto logró restaurar a Tigresa y cuando le preguntan qué va a hacer ahora, Fausto dice que van a plantar flores como lo hacía de niño. El discurso de Lorelei continúa y muestra que se crearon estatuas para Lima, Cereza y Zamora. Hotaru se va por el dolor del recuerdo y más tarde en el camino se encuentra con Lorelei y ella le pide disculpas por el daño provocado. Ella no tenía idea de que todo lo planeado de hacer madurar a las Sabers traería tanto dolor. Hotaru le dice que él no la culpa, pero que aún así no van a volver a casa. Después nos muestran que en la noche algo se desprende de los restos de la Mesopotamia. Y al día siguiente Hotaru está cocinando y Hanagata considera que Hotaru cocina para poder continuar con la vida de la manera más feliz posible. En una escena post créditos nos muestran a las Sabers llegando a la casa de Hotaru diciendo que ya llegaron y Hotaru les da la bienvenida. Y así es como termina esta segunda parte de la primera temporada. Tengo que decir que me gustó mucho más que la primera, tiene mucho menos relleno, se toma las cosas de una forma un poco más seria. La verdad sí me gustó. Hubo un poco de fanservice al principio de este arco, pero rápidamente se pone bastante seinen. Quizás abusan un poco de los flashbacks, pero está bien. Recordemos que estas series eran para televisión, la estructura era muy distinta a lo que es hoy en día, que podemos ver en streaming, donde podés ver todos los capítulos juntos y seguidos y no necesitas que te recuerden todo el tiempo la trama. Espero que les haya gustado este video. Lo siguiente que entraría son los 6 OVAs llamados Saber Marionette J Again y después finalizaría con la segunda temporada llamada Shade to X. Existe una miniserie de 3 OVAs, ya no centrada en japonés, sino en romana, 200 años después de lo que se vio en la serie. Como es un spin-off más pequeño, ustedes me dirán si quieren que lo resuma o no. Esto fue todo por esta vez. Recuerden suscribirse, dar like, comentar y compartir, que me ayudan mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós.